Un buen día para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. En esta nueva oportunidad que Dios nos ha concedido, pues es un placer el poderme dirigir nuevamente. Y quiero hacerle una pregunta. Yo no sé cuántos años lleva usted dentro de su iglesia, dentro de su congregación, pero creo que yo no soy el único que ha visto a personas entrar a la iglesia, bautizarse y estar un tiempo en la iglesia y luego alejarse. Y muchas veces nos preguntamos, ¿qué pasó con esa persona? ¿Qué pasó si se bautizó? ¿Qué pasó si se congregaba? ¿Qué pasó si esa persona estaba en la iglesia, cantaba en la iglesia? ¿Qué pasó? Bueno, pues en esta oportunidad vamos a ver lo que la Biblia dice en relación a esa pregunta. ¿Qué pasó? Acompáñenme por favor a la segunda carta de Juan y vamos a retomar el texto desde donde nos quedamos, que es el texto número 9 de la segunda carta del apóstol Juan. Dice de la siguiente manera: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo, y que Dios añada bendición a lo que hemos leído. Ahora, lo primero que quiero hacer notar es que en este texto tenemos una clasificación. Tenemos a aquellos que se extravían y tenemos a aquellos que perseveran. Y Juan nos da una clasificación bíblica. Tenemos una clasificación bíblica dentro de la escritura para poder decir qué pasó con aquel que se extravía y qué pasó con aquel que persevera. Bueno, ¿qué lo motiva a usted a estar en la iglesia? Por supuesto, es Dios. ¿Qué hace que gente se vaya de la iglesia? Es que nunca conocieron a Dios. Hemos estado notando a lo largo de los textos, por ejemplo, en el versículo número 7 se nos habla de muchos engañadores que habían salido por el mundo, pero Juan nos dice que estos engañadores habían estado en la iglesia, pero que en un determinado momento habían salido de la iglesia y se habían ido y enseñaban una doctrina errónea. Permítame decirle algo. Aquel que no conoce a Dios y que está en una iglesia, tarde o temprano, se irá de esa iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia están los pecadores salvados, únicamente aquellos que han abandonado sus pecados, aquellos que tratan de agradar a Dios. Y cuando alguien que no es cristiano va a una iglesia y permanece allí y trata de ser cristiano, tal persona no lo logra, porque no ha tenido una relación real con Cristo y con su Padre. Lo que motiva a todo cristiano a estar constante, lo que motiva a todo cristiano a perseverar, es que él conoce lo maravilloso que es estar ante la presencia de Dios. Mientras que el incrédulo no puede encontrar gozo en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque un incrédulo ama las cosas del mundo. Porque un incrédulo encuentra su placer y su deleite en las cosas de este mundo. Cuando Juan nos dice aquí, cualquiera que se extravía, aquel que se pierde del camino es porque nunca estuvo en el camino. La salvación no es cuestión de si se pierde o no. La salvación es cuestión de que si se ha creído, la cuestión está en que si hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, realmente somos salvos por la eternidad. El Señor dice que nosotros somos sus ovejas y que una vez que estamos en su redil, allí permanecemos y jamás nos movemos de tal lugar, porque Él es nuestro fiel pastor, el que nos cuida y el que nos redime. Mientras que hay cerdos que intentan meterse a ese redil. Pero permítame decirle algo. El cerdo no puede estar fuera de su fango. El pecador no puede estar alejado de sus pecados y del mundo. Por eso es que se pierden. Estos falsos maestros habían salido de la iglesia, no porque perdieron su salvación, no porque se alejaron de Dios.
Estos falsos maestros se fueron de la iglesia, primero, porque nunca fueron salvos. Segundo, porque nunca conocieron a Dios. Porque para un cristiano no hay mayor deleite que estar con Dios y ante Dios. El texto dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, esto es en la enseñanza del Señor, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Hermanos, un cristiano puede pecar. Y de hecho, un cristiano no deja de ser un pecador, pero es un pecador salvado. Un cristiano puede pecar. La cuestión con el verdadero cristiano es que el cristiano se arrepiente. Cuando David pecó, David se arrepintió. Cuando Pedro pecó, Pedro se arrepintió. La cuestión en un verdadero cristiano es que cuando peca, no encuentra satisfacción en su pecado. Aquel que se aleja de Dios nunca conoció a Dios. Que el Señor les bendiga.